nosotros encontramos que una noción de magisterio, de sujetarse a un magisterio, sujetar la mente misma de uno, ¿no? Suena pues como a lo peor. Entonces muchos pueden estar pensando que esto implica eliminar la mente. Entonces que uno, si es católico, no puede pensar, no puede razonar, que es una suerte de apagar la mente o que uno pierde su capacidad para pensar. Bueno, es una total falacia, un desconocimiento. Ya lo decía el gran Chesterton, para entrar en la iglesia tenemos que quitarnos el sombrero, no la cabeza. No se te pide quitarte la cabeza para ser católico, se te pide quitarte el sombrero. Hermano, tengo unas preguntitas entonces precisamente con base en este último libro de la trilogía que es La Iglesia Verdadera, que precisamente allá de fondo veo esa linda portada. Entonces, eh, yo creo que las preguntas serían las siguientes, porque claro, hay personas que desconfían de si sumarse a las filas de la Iglesia Católica y muchas veces entendiendo que la Iglesia Católica es la verdad, pero se ha notado que en la gran mayoría de personas el mayor obstáculo que tienen es la autoridad. El mayor obstáculo que tienen para sumarse a la Iglesia Católica es la autoridad. Y precisamente esta autoridad tiene un nombre y es el magisterio. Entonces, la primera pregunta, hermano, sería que el católico confíe en el magisterio para la definición de doctrina implica que está renunciando a su capacidad para pensar. Bien, me ha gustado mucho cómo has enfocado el asunto. Bueno, haciendo gala, ¿no?, del nombre del canal, Enfoca tu Fe, ¿no? El buen enfoque en la pregunta. Cómo la objeción de fondo de muchas personas es un tema de rechazo a la autoridad. Porque así como la gente puede dar argumentos intelectuales para justificar ciertas cosas que puedan estar viviendo mal, así como, por ejemplo, alguien vive como ateo, y no es que se haya hecho ateo porque leyó a Stephen Hawking, sino uno ya vive y asumió el ateísmo, etcétera, pero eventualmente se puede justificar diciendo, oh, no, es que Stephen Hawking en su libro dice tal cosa, y tal vez ni ha leído el libro, sino simplemente acude a eso porque le disgustaría cambiar de vida, ¿no? Igualmente, nosotros encontramos que una noción de magisterio, de sujetarse a un magisterio, sujetar la mente misma de uno, ¿no? Suena pues como a lo peor. Entonces muchos pueden estar pensando que esto implica eliminar la mente. Entonces que uno, si es católico, no puede pensar, no puede razonar, que es una suerte de apagar la mente o que uno pierde su capacidad para pensar. Bueno, es una total falacia, un desconocimiento. Ya lo decía el gran Chesterton, para entrar en la iglesia tenemos que quitarnos el sombrero, no la cabeza. No se te pide quitarte la cabeza para ser católico, se te pide quitarte el sombrero. Entonces, frente a esta objeción de que el que se confía en un magisterio para definición de doctrina implica renunciar a nuestra capacidad para pensar, quiero responder considerando los siguientes aspectos. En concreto, tres aspectos. Primero, el magisterio por sí mismo no elimina la capacidad para pensar. Eso es un absurdo que se está imponiendo como premisa, pero no está demostrado. Pensar que el magisterio, por dar definiciones doctrinales vinculantes, elimina la capacidad de pensar, es tan falaz como pensar que los límites de una carretera eliminan la capacidad para conducir. Lo que hacen los límites o definiciones es establecer un cierto marco por donde se debe ir, no eliminar la capacidad misma. O sea, hay una falacia non sequitur en quien piense que porque se ponen unos lineamientos o unos límites, se está eliminando la capacidad. O sea, total falacia non sequitur. O sea, el que no sabe pensar es el que está haciendo tal tipo de objeción,
¿no? De que se elimina la capacidad para pensar. Y es curioso que aceptemos perfectamente que se deben establecer normas de forma vinculante y límites y reglas sobre cómo conducir automóviles, pero de ningún modo queramos aceptar que se puedan establecer definiciones y límites sobre algo tan crucial como la verdad doctrinal dentro del cristianismo. O que planteemos esquemas en donde, bueno, sí, se pueden establecer límites o restricciones, pero cada uno es libre de examinar esos límites y restricciones. Y claro, cada uno lo va a hacer según su interpretación. Entonces, en la práctica es como que cada uno juzga las normas de tránsito y si dejamos a los conductores en el tráfico que cada uno juzga las normas de tránsito a su modo, cada uno puede decir, yo sí reconozco la autoridad del policía, claro está, nosotros sí tenemos policías. Ah, pero cuando un policía de tránsito en concreto te para, tú dices, no, jefe, es que yo acá tengo una interpretación distinta sobre esto del manual para conducir, así que usted no es vinculante y yo puedo seguir como me dé la gana, ¿no? Entonces ahí se tendría una suerte de magisterio no vinculante, que es como una ley muerta, pues, ¿no? Como lo sería una norma de tránsito dentro de esta analogía. 2. Segunda consideración. El magisterio da un muy amplio margen para ejercer la libertad de pensar. Miren, así como respetando los márgenes de la pista y las normas de tránsito, un conductor tiene una enorme libertad para conducir en diversas partes de la ciudad, para ir por aquí o por allá, el magisterio igual nos da una enorme libertad para pensar. Hay quienes piensan que solo puede haber libertad si esta es absolutamente irrestricta, pero eso es un absurdo. Sería como que un muchacho diga, yo no soy libre en el fútbol porque no se me permite ir con el balón fuera de la cancha o tocarlo con la mano cuando me plazca. O sea, una total tontería. Hay gente efectivamente que piensa que solo puede ser libre si es una libertad absoluta y restricta donde no haya límites. No, o sea, en un juego de fútbol uno puede jugar libremente, pero igual hay un marco. O sea, si la pelota cae fuera de la cancha, es fuera. Y no puedes seguir pateando por ahí en la dinámica de juego. O no puedes meterla al arco con la mano, ¿no? Entonces, hay que decir que el magisterio católico solo ha definido de forma vinculante un conjunto muy específico de doctrina. No tiene definiciones obligatorias sobre a qué hora debemos cepillarnos los dientes o cuánto debe ser la tasa de interés puesta por el Banco Central de Reserva o cosas así. De hecho, el magisterio ni siquiera se ocupa de darnos definiciones sobre todos y cada uno de los versículos bíblicos. Lo que da son definiciones doctrinales que debemos como católicos respetar y por tanto no contradecir. Pero dentro de eso se da un amplio margen para el análisis y la interpretación bíblicas. La iglesia define doctrinas, no versículo por versículo. Así, por ejemplo, el especialista Anthony Maas, en su artículo Biblical Exegesis, publicado en la Enciclopedia Católica, volumen 5, dice: el intérprete católico está vinculado a adherirse a la interpretación de textos que la Iglesia ha definido explícitamente o implícitamente. El número de estos textos es pequeño, de modo que el intérprete puede fácilmente evitar cualquier transgresión de este principio. Entonces hay muchos temas que el magisterio católico ha dejado en un margen opinable. Por ejemplo, puede haber diversas visiones sobre la predestinación, siempre y cuando no se niegue el libre albedrío y no se caiga en ciertos extremos condenados por la iglesia, claro está. Pero dentro de esos márgenes hay amplia posibilidad de tener diversas visiones sobre el asunto. Asimismo, la interpretación sobre el carácter literal o no literal de los días del Génesis es algo que tiene margen para el católico. O el destino exacto de los niños muertos sin bautizar es algo que no está absolutamente definido. Hay unas ideas, unos lineamientos de pronunciamiento del magisterio, pero no es que se haya dado una definición exacta de qué pasa. Ahí hay espacio para el análisis teológico. El tercer y último punto es que el católico que asiente a una verdad del magisterio está ejerciendo su capacidad intelectual. No está dejando de pensar, sino está ejerciendo su pensamiento, porque para asentir a una verdad hay que entenderla. El católico asiente las verdades de fe definidas por el magisterio como algo en lo que compromete su entendimiento. Y precisamente porque ama la fe, un buen católico va a querer entender y profundizar esas verdades lo más posible.
En otras palabras, va a pensar, va a aplicar su pensamiento. Por ejemplo, yo desde que me he vuelto católico nunca he caído en una pereza intelectual de quedarme cómodo en simplemente creer sin entender. O sea, si alguien plantea que ser católico implica una pereza intelectual y que, ya, el magisterio me dijo, entonces yo ya no tengo que entender nada, solo creer y decir amén, amén, aunque no entienda nada, tal persona no entiende nada sobre el catolicismo. Yo nunca me he visto en una circunstancia de pereza intelectual por ser católico. Al contrario, he entrado en un maravilloso camino de comprender y profundizar cada vez más las verdades de la fe. No es una negación del intelecto, sino la elevación del intelecto hacia un maravilloso mundo de verdades. Una maravilla. Precisamente sobre eso iba a ser la segunda pregunta, y es que, ¿qué hay entonces de estas personas que la mayoría los he visto en redes sociales, pero que preguntan qué hay entonces, obviamente, con los católicos, a los que nos culpan de pereza intelectual por confiar que el magisterio defina una doctrina? O sea, si el magisterio define una doctrina, entonces nosotros lo tenemos que creer puntualmente, y entonces ya eso nos acusan a nosotros de pereza intelectual. Pues pienso yo, no lo sé. Digo y pongo como ejemplo a mi buen amigo San Agustín, que decía que nadie ama lo que no conoce. Y en ese orden de ideas, San Agustín, que era un buen católico, ¿será que San Agustín también sufría de pereza intelectual? Sí, buen punto, ¿no? ¿Será que San Agustín sufría de pereza intelectual? O Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, sufrían de pereza intelectual. Y ojo, Santo Tomás de Aquino veía el magisterio como regla infalible. Y no vamos a decir que era un perezoso intelectualmente, ¿no? Bien, sobre esto, en primer lugar, hay que decir que es una falacia de hombre de paja, ¿no? O sea, sí hay protestantes que caricaturizan o malentienden la postura católica, arguyendo que la confianza de nosotros los católicos en el magisterio es una suerte de pereza intelectual, pero efectivamente, como muy bien dices, se puede culpar de pereza intelectual a grandes intelectuales católicos como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Roberto Belarmino, San Francisco de Sales, San Alfonso María Ligorio, el mismo San Luis María Griñón de Montfort, Karol Wojtyla, ¿no? Que es el Papa Juan Pablo II y que es una eminencia filosófica, Joseph Ratzinger, que es un teólogo gigante, o sea, católicos y protestantes creo que podríamos confluir en reconocer la gigantesca talla intelectual de Ratzinger. Y todos ellos asintieron a las definiciones del magisterio como infalibles. Y no son ningunos perezosos intelectuales. Así que pensar que es intrínseco al católico o al catolicismo la pereza intelectual, sería como negar la existencia de estas personas que son católicos. Ellos no eran modernistas o gente que negaba doctrinas o la infalibilidad del magisterio. Creían tal como tú y como yo. Entonces, es curioso que varios protestantes culpen a católicos de pereza intelectual por asentir al magisterio, estando extremadamente lejos del esfuerzo intelectual de estos titanes que acabo de referir. Entonces, como católico, yo perfectamente puedo y en la medida de mis posibilidades debo profundizar en herramientas para entender mejor la fe. Así uno como católico puede meterse a aprender hebreo, arameo, griego, contexto histórico, filosofía, teología, patrística, y en ello puede hacer su mejor esfuerzo. Un católico puede hacer eso. Pero a diferencia del teólogo protestante que depende de su mejor esfuerzo para tener una teología correcta, como declaró William Lane Craig en alguna ocasión, el católico bien hace su mayor esfuerzo. O sea, acá la diferencia no es tanto el tema del esfuerzo, ¿no? Y de ahí que haya grandes exégetas y filósofos de una calidad o talla intelectual perfectamente comparable a la de Craig. Pero el punto es el siguiente, que no dependen de su propio esfuerzo para tener una teología correcta. Sí, está bien, hay personas católicas, intelectuales católicos que realizan un esfuerzo, y así también tienes al protestante William Lane Craig realizando un esfuerzo. Pero en el caso de William Lane Craig, él mismo dice que hace su mejor esfuerzo por tener una teología correcta. En cambio, en el caso del católico, recibe un depósito de fe. Entonces, en lugar de confiar en su propio esfuerzo para ello, confía más bien en un regalo de la gracia, el magisterio de la iglesia. Entonces, aquellos protestantes que hagan depender
el tener la teología correcta, lo hagan depender de hacer su mejor esfuerzo, están cayendo en una suerte de pelagianismo teológico, quieras o no. Entonces acá estamos hablando de una noción más fuerte, gracia. O sea, muchas veces los protestantes hablan, la gracia, la gracia, la gracia, como que los católicos no creyesen en la gracia. Pero cuando se trata de construir la teología, los católicos creemos en la gracia fuertemente de un regalo en paquete dado a la iglesia, el depósito de fe, y que también se le ha dado a la iglesia el regalo, por gracia, de preservarlo. Pero cuando se trata de la visión protestante, entonces cada uno dice, no, nosotros hacemos nuestro esfuerzo intelectual con hebreo, arameo, griego, etcétera, ¿no? Y cada uno tiene que ser su propio teólogo. Entonces eso es un pelagianismo teológico. Ya no está la confianza ahí en la gracia. Parece que su confianza en la gracia meramente es para un asunto de la salvación por la sola fe, la sola gracia, pero cuando se trata de la construcción teológica, ahí sí Dios ya se olvidó de la gracia, o nos dejó a cada uno con su interpretación y su supuesta iluminación del Espíritu Santo, contradiciéndose entre sí todos. Eso es bastante problemático y en el fondo dejar en mal lugar al Espíritu Santo. Entonces, el solo hecho de que uno confíe en una instancia infalible no implica automáticamente caer en pereza intelectual. Por ejemplo, a los protestantes que nos acusan de este tipo, con este tipo de argumento, ¿no? A los católicos, yo les diría, ¿les parece válido que a ustedes, protestantes, los acusen de pereza intelectual solo porque creen en la Biblia como infalible? Ciertamente no. Pero resulta que de hecho los ateos suelen acusar a los cristianos de pereza intelectual por creer que la verdad está infaliblemente en la Biblia. Entonces, resulta que estos protestantes no aceptan este tipo de acusación por parte de ateos, pero sí aplican exactamente la misma lógica a los católicos. Se trata evidentemente de un doble estándar. Completamente, así es, mi hermano. Incluso hablando desde el tema de la confianza, precisamente, ¿qué responder entonces a estas mismas personas que normalmente dicen que cuando un católico confía como infalible en el magisterio, o sea, cuando un católico confía que el magisterio es infalible, entonces el católico está dando un salto al vacío o que tiene entonces una confianza ciega? Yo me pregunto si estas personas que normalmente hablan de esta confianza ciega, también ven una confianza ciega en lo que normalmente dice desde el púlpito su pastor, o si también obviamente desdeñan de lo que diga el pastor, porque yo no puedo confiar ciegamente, en lo único que yo puedo confiar ciegamente es en lo que diga la Biblia y punto. Pero es que el problema es que lo que diga la Biblia se convierte únicamente en su propia interpretación, ya que el de la silla del lado, el del frente, el del diagonal y el de dos garajes más abajo de este, van a estar pensando completamente diferente. Entonces, ¿quién será aquí el de la confianza ciega? Es un muy buen punto, ¿no? Porque es como que se pone en el paradigma de que, el católico es el de la confianza ciega, etcétera, ¿no? Como que ese no pudiese ser un problema que se plantease también para creyentes protestantes. De hecho, los ateos suelen acusarnos en general de que los cristianos tenemos una confianza ciega en la Biblia por creerla como infalible. Entonces, a empezar por ahí, por esa consideración, ¿no? Por lo tanto, es decir que esta acusación que muchas veces realizan ciertos protestantes contra católicos muestra que tienen un modo de razonar tipo ateo, razonan como ateos. Porque miren, varios ateos dicen, el cristiano confía en la infalibilidad de la Biblia y con ello renuncia a su capacidad de pensar y está dando un salto al vacío con una confianza ciega. Exactamente lo mismo que nos están diciendo esos críticos protestantes a nosotros los católicos, los ateos se los dicen en la respectiva instancia. Entonces es una forma atea de pensar. Entonces se verifica en este punto que algunos, yo no digo todos, pero algunos protestantes razonan como ateos, al menos sobre este tipo de aspectos, pues aplican al catolicismo una crítica que sigue exactamente la misma lógica que la que ateos aplican al cristianismo y a la Biblia en general. En segunda instancia, hay que decir que la confianza en el magisterio que tenemos los católicos no es una confianza ciega, es una confianza razonable o una fe razonable. Miren, así como del solo hecho de que un cristiano sea católico o protestante confíe en la Biblia como palabra infalible, no se sigue que esa sea una confianza ciega. Asimismo, del solo hecho de que un católico
confía en el magisterio como instancia infalible de definición de doctrina, no se sigue tampoco que sea una confianza ciega. O sea, es un non sequitur. Del solo hecho de confiar en algo como instancia infalible, no se sigue que sea confianza ciega. Por ejemplo, la confianza en la Biblia por parte del cristiano no es una fe ciega, es una fe razonable, pues hay razones que nos llevan a darle credibilidad a la Biblia. Similarmente, la confianza en el magisterio por parte del católico no es una fe ciega, sino una fe razonable, pues hay también razones que nos llevan a la confiabilidad del magisterio. La clave de esto está en la protección del Espíritu Santo. Piensen, ¿por qué un cristiano confía en la Biblia? Porque cada versículo, agarró cada versículo y de cada uno hizo una verificación histórica, racional, filosófica, teológica, biológica de cada versículo, desde Génesis 1.1 hasta el último Apocalipsis. No. Al final de cuentas, seamos sinceros. ¿Por qué un cristiano confía en la Biblia como infalible? Porque la ve como palabra de Dios inspirada, o sea, que viene del Espíritu Santo. Entonces, la clave por la cual un cristiano confía en la Biblia es por el Espíritu Santo. Ahora bien, puede, claro está, y en general un buen cristiano debe tener conocimiento de señales que nos llevan a la confiabilidad de la Biblia, como por ejemplo la confiabilidad histórica. Yo mismo he escrito argumentos defendiendo la historicidad de Antiguo y Nuevo Testamento, en particular bastante sobre el Nuevo Testamento. He desarrollado mucho trabajo público de defensa del Nuevo Testamento. Pero de nuevo, mi trabajo público no es que yo agarré Mateo 1.1 y cada versículo lo justifiqué hasta llegar a Apocalipsis. O sea, de todas maneras hay un trabajo general, una instancia que se toma, digamos, en conjunto, pero cuando uno encuentra elementos suficientes de juicio, puede dar un paso razonable. Tal vez no haya verificado todo versículo posible. Yo mismo no he verificado todo versículo posible y no creo que haya cristianos sobre la tierra que tenga certeza absoluta de la solución de absolutamente todas las dificultades bíblicas que pueden plantearse a nivel arqueológico, histórico, teológico, etcétera. Pero llegamos aún así con una cierta evidencia suficiente, una confianza razonable sobre las escrituras. Entonces, análogamente, un católico puede hacer algo así con respecto al magisterio. Y así como en las escrituras la clave está al final de cuentas en el Espíritu Santo, pues lo mismo aplica al magisterio. Lo que uno entiende como católico es que el Espíritu Santo protege a su iglesia a lo largo de la historia. Entonces, nosotros los católicos no somos tontos que creemos que un grupo de hombres falibles reunidos, por ejemplo, en concilios, dan por sí mismos un resultado infalible. No somos tontos, no pensamos que los hombres falibles por sí mismos dan un resultado infalible. Lo que creemos es que el Espíritu Santo tiene poder, que el Espíritu Santo tiene poder que puede proteger a esos hombres falibles, que son en sí mismos falibles, para en circunstancias específicas, como dar una definición oficial de doctrina, en una instancia como por ejemplo un concilio ecuménico, no fallen, no hierren. No estamos confiando en los hombres falibles acumulados a lo largo de la historia. Lo que estamos confiando es en que el Espíritu Santo tiene poder para protegerlos de fallar. Ese es el punto. Y si algún protestante no cree que el Espíritu Santo pueda obtener un resultado infalible con hombres falibles, hay que informarles que ya lo hizo varias veces con los libros de la Escritura. Todos los autores de la Biblia fueron hombres falibles, ¿verdad? Piensen eso, amigos protestantes, cuando nos critican al magisterio católico porque, oye, pero son hombres falibles. El 100% de los autores bíblicos fueron hombres falibles. Piensa, por ejemplo, en el caso de David, el autor de los Salmos, ¿no? ¿No fue acaso un hombre muy falible, ¿no? Y que tuvo varias fallas, pero el Espíritu Santo tiene poder y puede protegerlo de modo tal que escriba escritura infalible. Entonces ya el Espíritu Santo ha dado muestras de que tiene poder para, con autores o con hombres falibles, dar lugar a un resultado infalible como lo es la escritura. Entonces, eso es lo que tenemos que entender y esto se trata de una fe razonable. Ahora, cuidado con la falacia de hombre de paja. Yo no estoy diciendo que el magisterio es exactamente igual a la Biblia. Lo que estoy diciendo con esta comparación es simplemente que el solo hecho de confiar en una instancia infalible, como es la Biblia para católicos y protestantes y el magisterio para los católicos, no implica necesariamente que se trate de una confianza ciega. Asimismo, he de aclarar algo. Miren, en mi libro, ¿Cuál es la iglesia verdadera?, en la página 46 yo digo lo siguiente.
si cada protestante cree que el Espíritu Santo puede iluminarlo las 24 horas del día y los 7 días de la semana, tan difícil es creer que pueda iluminar a la iglesia para que no caiga en el error en aquellos casos muy concretos en que realiza definición de doctrina. Entonces, nótese el punto, ¿ah? Esto es lo que digo, que se considere esto. Y en efecto, si se confía en que el Espíritu Santo puede asistir a cada creyente individual, ¿con cuánta más razón no habría que confiar en que el Espíritu Santo asistirá a la iglesia que ha venido a lo largo de la historia en instancias tan cruciales como definir doctrina, de un modo tal que será tomado como vinculante por la gran mayoría de cristianos? Siendo que los protestantes son un conjunto de grupos que vienen tardíamente del siglo XVI en adelante. Y de hecho, los 7 primeros concilios ecuménicos son aceptados por católicos y ortodoxos, o sea, la cristiandad en bloque. Entonces, el Espíritu Santo ahí dejando, que fallen, pues no hay problema, y se lo van a tomar esto como regla vinculante, pero que fallen, no importa. No es muy razonable. Ahora, para evitar malentendidos, porque en general las críticas a mi trabajo se basan en hombres de paja, no en lo que yo digo, sino en hacer parecer que yo digo algo que no digo y luego se ataca a ese algo que yo no digo. Para evitar malentendidos, ¿no? Y falacias de hombre de paja. Hay que leer bien lo que escribo. Lo que yo dije es, si cada protestante cree que el Espíritu Santo puede iluminarlo las 24 horas y los 7 días de la semana. Yo no digo que cada protestante cree que el Espíritu Santo específicamente lo ilumina las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Lo que yo digo es que puede iluminarlo. Y en principio todo protestante debería estar de acuerdo con esa frase correctamente entendida. O sea, si se va a ridiculizar esto con base en un malentendido, con base en una distorsión de lo que estoy diciendo, pues ya es problema de quienes hagan eso. Pero en principio todo protestante debería estar de acuerdo con que el Espíritu Santo puede iluminar durante esas instancias o tiempo. Entonces, es obvio que el Espíritu Santo, como Dios omnipotente que es, puede iluminar a toda persona que quiera durante todo el tiempo que le dé la gana. Yo no digo que cada protestante afirma que el Espíritu Santo haga eso, sino lo que digo es que cada protestante y cada cristiano en general debería afirmar que el Espíritu Santo puede hacerlo y está en su poder hacerlo. Y si está en su poder hacerlo, ¿qué mejor ocasión de aplicar ese poder que en los casos de definición de doctrina por parte de la Iglesia que históricamente ha tenido mayor presencia y relevancia, la Iglesia Católica? El último punto para refutar esta objeción que me presentas es considerar los casos de conversos al catolicismo. Porque miren, hay protestantes que caricaturizan la postura católica presentando esta como si fuera una especie de, voy a creer en el magisterio, que el magisterio es infalible porque el magisterio dice que es infalible. O sea, hay un montón de gente que he visto por ahí ridiculizando, ¿no? Los católicos hacen un razonamiento circular, dicen, voy a creer que el magisterio es infalible porque el magisterio dice que es infalible. Pero eso queda claramente refutado, por ejemplo, por el hecho de los conversos al catolicismo. Porque los conversos al catolicismo no parten de la premisa de que el magisterio católico es infalible, porque precisamente al no ser católicos no lo ven como una regla vinculante. Pero eventualmente el hecho de que se conviertan es muestra de que, sin partir de la premisa, que sería una petición de principio en ese caso, de que el magisterio católico es infalible, llegan a hacerse católicos, incluyendo la creencia en la infalibilidad del magisterio, al menos en los momentos específicos de hacer definición oficial de doctrina. De este modo, resulta que hay grandes intelectuales, ateos y protestantes, que se han convertido al catolicismo. Gente como Edward Fesser, que es un ex ateo y uno de los más grandes tomistas de la actualidad, llamado por la National Review, cito, uno de los mejores escritores contemporáneos sobre filosofía. O piensa en Scott Hahn, ex protestante y doctor en teología sistemática por la Marquette University y profesor de la Franciscan University of Steubenville. O piensa en un gigante filosófico como Peter Kreeft, ex protestante y PhD por la Fordham University y profesor del Boston College. Entonces, ellos no partían de la premisa de que el magisterio católico es infalible, pero examinando la cuestión a la luz de la Biblia, la historia y la razón, llegaron a convertirse en católicos, con todo y la creencia incluida de la infalibilidad del magisterio para definir doctrina. Entonces, esto muestra que para llegar a creer la proposición el magisterio es infalible,
no es necesario caer en un razonamiento circular de decir, oh, esto debe ser así porque el magisterio lo dice y el magisterio es infalible, entonces si dice que es infalible debe ser cierto. No es así, por favor, o sea, es una caricaturización. Gente como Edward Fesser, Scott Hahn y Peter Kreeft no son tontos que dan un salto al vacío con una fe ciega, sino más bien personas inteligentes que han examinado el asunto y han llegado informadamente a la conclusión de que pueden confiar en el magisterio con una fe razonable. Una belleza, mi hermano. Dentro de lo que estás diciendo, se me viene a la cabeza de manera muy puntual el trabajo actual que está haciendo nuestro buen amigo en común, Hugo Delgado, sobre el tema del deísmo eclesial, donde normalmente el protestantismo, que siempre dice amar tanto al tema del Espíritu Santo, son básicamente los que desdeñan y hacen ver al Espíritu Santo como que se equivocó durante tanto tiempo, y que antes más bien nosotros como católicos somos los que más realmente amamos al Espíritu Santo porque confiamos en su acción durante todo el tiempo histórico que lleva a existir la iglesia. En ningún momento se ha podido equivocar porque es que es la promesa que hizo Jesucristo a la iglesia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Entonces, si en algún momento las puertas del infierno prevalecieron frente a la iglesia, entonces eso es decirle a Jesús mentiroso, eso es no creerle a Jesús. Y precisamente como lo que ya había dicho el día de hoy, es que una cosa es creer en Jesús, otra cosa es creerle a Jesús, y nosotros le creemos a las palabras de Jesús completas, no a pedacitos, o este porque me conviene o el otro no me conviene. Entonces me parece que es un punto espectacular.